nuestro curso de lenguaje, siendo este nuestro tema número 5, ¿no? El tema de este curso, ¿no? De esta unidad, nos habla sobre el periódico mural. Alumnos, aquí sí quiero que me respondan, a ver, ¿todos saben lo que es el periódico mural o no saben lo que es? Quiero por favor que me respondan. Ok, ¿no? Yo sé que por estas tipos de, por la pandemia no podemos tener clases presenciales, ¿no? Pero los periódicos murales son estos objetos, ¿no? Donde generalmente se pone información y se hace mucho en los colegios, ¿no? Okay. Bueno, vamos a explicarlo entonces, ¿no? Para que ustedes tengan un concepto más concreto, ¿no? A ver. El libro nos habla sobre la definición sobre el periódico mural. Nos dice que es una herramienta, ¿no? Que va a qué cosa propiciar la colaboración, ¿no? Los periódicos murales en los colegios generalmente se hacen por aula, ¿no? Hay un aula que siempre tiene su propio periódico mural, ¿no? Se hacen en grupos, ¿no? Estos periódicos murales se suelen hacer en grupos, por lo tanto, aquí propicia lo que es la colaboración, la comunicación de grupos de trabajo, ¿no? El liderazgo, ¿no? Y el trabajo en equipo, ¿no? ¿Para qué se hacen estos periódicos murales? Generar, ¿no? Se elabora información que es importante para los estudiantes, ¿no? Con temas, por ejemplo, que le interesan a los estudiantes, ¿no? Puede ser, por ejemplo, temas de fechas cívicas, actuaciones que se celebran en el colegio, eventos deportivos, fechas especiales, nociones, y acá se emplea también mucho la creatividad, ¿no? Este periódico mural es para que lo lean las demás personas, los demás estudiantes, en este caso del colegio, y se enteren, ¿no? Este diverso tipo de información, ¿no? Se usa mucho porque se quiere que el periódico mural sea atractivo, visual, vistoso, ¿no? Que busque que el lector quiera leer, quiera enterarse de todas estas cosas que están pasando, ¿no? Y aquí también se fomenta la competencia si es que entre grupos trabajan, ¿no? ¿Qué grupo hace mejor su parte del periódico mural, ¿no? Y qué creatividad, imaginación, ¿no? Y cosas le ponen, ¿no? Pueden usar imágenes, hojas de colores, diagramas, no todo lo que tú puedas poner. Entonces, ese es un mapa, ese es un periódico mural, ¿no? Generalmente yo cuando estaba en el colegio hacíamos uno mensualmente, ¿no? Mensualmente por grupos trabajaban el periódico mural, ¿no? Traías impresiones, papel cerita, cosas para que sea bien vistoso, ¿no? Ok, ¿qué características va a tener nuestro periódico mural? Tenemos varios puntos, ¿no? Uno de los puntos más importantes, alumnos, es la creatividad, ¿no? ¿Qué quiere decir aquí? Cómo tú vas a diseñar tu periódico mural, ¿no? Por ejemplo, el orden, ¿no? ¿Qué noticia va a ir primero? ¿Qué noticia va a ir segundo? Texto, vas a usar imágenes, vas a usar un organizador visual, vas a poner, por ejemplo, impresionarlo, ¿no? Y cómo tú quieres transmitir esto. Entonces, eso es lo que vamos a poner ahí, ¿no? Y organizarlo de una manera correcta para que sea entendible, ¿no? Y ser lo más creativo posible, ¿no? Es por eso que acá hay mucho trabajo en equipo, ¿no? El grupo con el que trabaja se ponen de acuerdo, hablan, ¿no? Y aquí plasman, ¿no? ¿No se escucha? Alumnos, ¿se escucha o no se escucha si el micrófono está fallando? Ok. Bueno. Ahora vamos a ver quién tiene su micrófono encendido, ¿ya? A ver. Vamos a silenciar, ¿ya? A ver, aquí me parece que todos están silenciados. No debería haber interferencia. Sí, silenciados, no debería haber interferencia. Continuamos, ¿ya, alumnos? Muy bien. El segundo punto, alumnos, nos habla sobre la claridad. ¿Qué quiere decir? Lo que tú quieres plasmar en este periódico mural tiene que ser claro y conciso, ¿no? Tiene que llevar, por ejemplo, mensajes que sean fáciles de entender, fáciles de interpretar, ¿no? Comprensibles y claros, ¿no? Puedes usar, por ejemplo, gráficos, tablas estadísticas, imágenes, ¿no? A veces las imágenes son más fáciles de interpretar que los mensajes muy largos, ¿no? Tiene que ser conciso. Si tú quieres
hablar de un tema en específico, tienes que ser bastante claro, ¿no? Y la manera de publicar, de repente llama más la atención si las hojitas de colores, o de repente pones una imagen, o de repente pones un resumen. Entonces esa claridad para que todos entiendan lo que tú estás diciendo es un punto muy importante, ¿no? El tercer punto, alumnos, nos habla sobre lo colorido, ¿no? Y esto es lo que les estaba diciendo, ¿no? Las imágenes, alumnos, generalmente deberían ir a colores, porque una imagen a color es más atractivo visualmente que una imagen en blanco y negro, ¿no? Aparte, saber elegir los fondos, ¿no? ¿Qué fondo voy a poner en el periódico mural para que la información que ponga también se resalte? Es muy importante, alumnos, a veces no se le da importancia al color, el fondo del periódico mural. Por ejemplo, el borde, si le voy a poner papeles de colores al borde, es muy importante, muy llamativo, y es bueno combinar, ¿no? No hacerlo todo de un solo color, sino combinar también colores, ¿no? Entonces, ese punto también es muy importante, ¿no? Por cálidos, colores fríos, ¿no? Eso es como vas a interpretar, ¿no? Ahora, tiene que también ser económico, ¿no? Generalmente los materiales, si es posible, pueden emplear materiales reciclados, materiales de bajo costos, ¿no? Y repartir, por ejemplo, los gastos entre todo el grupo, ¿no? Y yo sé que por este tema de la pandemia no podemos estar en el aula, podríamos hacer incluso esta actividad, pero no podemos, ¿no? Esperemos que llegue el tiempo en que podamos hacerlo, ¿no? Esto es muy importante porque incluso en la universidad se hacen estos trabajos de periódicos murales, ¿no? Y esto es bastante interesante porque trabajas mucho tu creatividad y en este objeto, ¿no? Entonces tiene que ser así, ¿no? Tiene que ser bastante económico, ¿no? No tiene que ser muy caro, ¿no? Por más llamativo que sea, no tiene que ser muy caro, ¿no? Y otro punto, alumnos, es la originalidad. ¿Qué quiere decir, no? ¿Qué tan, por ejemplo, original, qué tan propio de ustedes, de los que lo han hecho, es, ¿no? Debe estar, por ejemplo, escrito por ustedes, diseñado por ustedes, elegido el color por ustedes. Si ustedes hacen todo eso, va a ser su propio rasgo de ustedes, no va, por ejemplo, a copiar de otras personas. Por lo tanto, va a ser original con su propio esfuerzo y va a tener el sentido que ustedes le quieren dar. Entonces, esos son los 5 pasos o las 5 características que uno debe tener o hacer para plasmar su periódico mural. Ahora, ¿cómo debo elaborarlo, no? Estos son puntos de organización para que tú o su grupo de ustedes pueda hacer un buen mapa. Ok, primero dice formación de grupos. Obviamente este trabajo de periódico mural no lo puede hacer uno solo, ¿no? Aquí el libro nos aconseja un mínimo de 5 personas aproximadamente, ¿no? Que es un número correcto. Nosotros trabajamos de 6, pero 5 también es bueno, ¿no? Segundo, qué temas van a publicar, ¿no? Hablarán de deporte, fechas cívicas, de, por ejemplo, cumpleaños. Hablarán, por ejemplo, de temas científicos, amenidades. Lo que ustedes tengan que plasmar, tienen que seleccionar, ¿no? Y poner lo más importante. Elegir, por ejemplo, también un nombre atractivo al periódico mural, ¿no? Entonces, de esta forma, ustedes van a dedicarse a un tema en específico y hablarlo, ¿no? No tiene que ser, por ejemplo, muy intrincado, no tienen que usar palabras muy difíciles o palabras muy complejas, a pesar de que, por ejemplo, suene bonito. Como les digo, no tiene que ser lo más entendible y fácil posible, ¿no? No deben elegir un nombre al azar, ¿no? El nombre tiene que ir de acuerdo a lo que ustedes van a estar trabajando. Importante también, ¿no? Después, la coordinación, ¿no? Deben, por ejemplo, coordinar, ¿no? ¿Qué días van a reunirse para realizar el trabajo? Deben también investigar, ¿no? A un alumno le puede tocar, por ejemplo, investigar sobre la semana de deportes, otro alumno investiga, por ejemplo, sobre las fechas cívicas, otro alumno investiga sobre los cumpleaños del mes, otro alumno investiga, por ejemplo, algún tema en específico. Entonces, reunirse, qué tema sacar y quién va a investigar cada punto es muy importante. Si no hay coordinación, el trabajo del periódico mural no se puede hacer, alumnos. Ahora, la diagramación, ¿no? Quiere decir, vas a organizar, ¿no? Puede haber un bloque, por ejemplo, de puras noticias científicas, un bloque, por ejemplo, de puras noticias de deporte, un bloque, por ejemplo, de las actividades o fechas cívicas, por ejemplo, que el colegio celebra, ¿no? O qué días, por ejemplo, son días festivos. Entonces, tienes que tener bien organizado
poner los títulos y los artículos como sean, ¿no? O sea, en el orden que están. Como decía, no puedo poner un título científico en el bloque de deportes o en el bloque de fechas cívicas, ¿no? Tiene que ir bien ubicado, ¿no? Se ubica de izquierda a derecha y tiene que identificarse, ¿no? Ah, esta noticia habla de esto y efectivamente el desarrollo es de esto, ¿no? Esta noticia habla de otra cosa, el desarrollo es de eso, ¿no? Y la ubicación, alumnos, va a depender del grado de importancia. ¿Qué quiere decir? Generalmente lo más importante va primero y en ese orden de que va bajando la importancia va después, ¿no? Generalmente lo más importante siempre se ayuda con imágenes o alumnos. La publicación, obviamente, como esto es para que los alumnos o la comunidad educativa lo sepa, tiene que publicarse, ¿no? Se debe poner generalmente en un lugar donde hay alto tránsito de alumnos, un lugar donde sea visible para todos y sea fácil de encontrar, ¿no? En caso sea necesario o en caso se pida, porque hay momentos en que se pide así, un integrante del grupo podrá poner el contenido que hay dentro del periódico mural, ¿no? Y alumnos, la sección, ¿no? Las secciones pueden ser muy variadas, ¿no? Lo que decía, ¿no? Puedes poner una sección de juegos, una sección de temas científicos, una sección de temas tecnológicos, una sección de deportes, una sección de fechas cívicas, ¿no? Eso ustedes donde lo van a ver cuando ustedes se reúnan, ¿no? Ahí ustedes van a decidir qué secciones son muy importantes, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos este de aquí, ¿no? Acá tenemos un ejemplo sencillo, ¿no? De un periódico mural, ¿no? El tema es Yachayhuasi, ¿no? Y habla, ¿no? Sobre la editorial, que es un artículo de opinión, lo que es el artículo, las noticias, por ejemplo, ¿no? Pueden ser noticias locales, noticias nacionales, regionales, internacionales, dependiendo del interés de cada uno, ¿no? Amenidades, acá por ejemplo puedes poner trabalenguas, adivinanzas, caricaturas, una fecha de deportes, ¿no? Por ejemplo, tal día juega la selección peruana, empezó el campeonato de fútbol, el campeonato de tenis, ¿no? Así, y fechas cívicas, ¿no? Esas fechas que los alumnos sepan que son importantes.